ustedes, muy buenas noches. Hoy, 11 de junio del año 2022, nuevamente el Comité de Profesionales de APP tiene a bien de presentarles un tema por demás muy importante para Hispanoamérica. Pero antes que nada, quiero agradecer fundamentalmente al doctor César Acuña Peralta, quien es presidente, fundador del partido. Asimismo, al coordinador regional de La Libertad, el ingeniero Óscar Acuña, y al ingeniero segundo Héctor Acuña Peralta, congresista de la República, quienes hacen posible que lleguemos semana a semana con diversos temas. También agradecer al público que nos acompaña también, porque todos ellos consideran que la formación, la actualización en los diversos temas es muy importante para todos los profesionales. En esta oportunidad, el tema es un análisis de la situación actual de la política en Hispanoamérica. El expositor, el doctor René David Navarro Albina, quien nos presentará este tema desde la hermana República de Chile. Como moderador tenemos al doctor Javier Urbano Asensio y como panelistas al magíster David González Espino, a la doctora Isabel Yupanqui Cifuentes y al ingeniero Darwin Iván Espino Muñoz. La política en Hispanoamérica propone una profundización en las problemáticas que atañen a la región desde una perspectiva histórica, teórica, sistemática o comparada. Incluyen la constitución del Estado Nacional, los regímenes políticos, digamos, oligárquicos, populistas, autoritarios, proceso de democratización y quiebre de la democracia, la génesis y evolución de los partidos políticos. Queremos aprovechar en estos minutos para darle el pésame por el fallecimiento de su padre, de nuestro querido amigo y miembro del comité, el ingeniero Darwin Iván Espino Muñoz. Que a su padre Dios lo tenga en la gloria. Sin mayores preámbulos, damos la bienvenida a todos los participantes. En primer lugar, al doctor expositor y a todos y cada uno de ustedes por su presencia. En vista que el doctor Urbano ha tenido inconvenientes en llegar y lo hará un poquito más tarde, David, te daré pase para que continúe, para que dirijas la reunión. Y sin más preámbulos, por favor, usted tiene la palabra. Muy bien, gracias, ingeniero Manuel Zulca. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Bien, voy a leer rápidamente o brevemente, si se quiere decir así, un poco la biografía de nuestro invitado, el doctor René David Navarro Albina.
quien es de la zona de Copiapó. Es abogado de carrera, de profesión, y aparte también es abogado litigante en las oficinas de defensa laboral de Copiapó, de la Corporación de Asistencia Judicial. También es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho de Trabajo y Seguridad Social, don Guillermo Canavellas, colaborador permanente de la Revista Latinoamericana de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesor también del Departamento de Derecho Privado y Ciencias Fundamentales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama. En esa casa de estudios se desempeñó también como secretario académico en el año 2006 y como director de Escuela de Derecho en el 2007. Tuvo también cargo de la Cátedra de Derecho Civil desde el año 2003 hasta el 2011. Publica en el 2005, también publica también 5. Ya, cursó una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En la UTEC también una maestría en Didáctica de la Filosofía. Y actualmente cursa un PhD en Lógica de la Universidad de Cambridge, ¿no? Cambridge International University, entre 2021 y 2022. Y entre el 2008 y 2009 fue secretario regional de la Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región Atacama. Sin lugar a dudas, tenemos un expositor conocedor de la materia y hoy nos va a dar los conocimientos necesarios para poder abordarlos. Doctor René David, queda en uso de las palabras. Adelante. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Espero que se oiga bien. Saludar a la doctora Yupanqui, a doña Isabel, a don Manuel, a ti, David, agradecer personalmente también la invitación. Ya habíamos tenido oportunidad de compartir en el canal Matices y aprovechando eso también saludo a Daniel Pérez Mendoza, Daniel Pen, que nos acompaña, y también a una amiga común que es Olivia Cabeza, compatriota mía que también estuvo con ustedes en algún momento. Aprovecho de saludarles y a todos los que están participando el día, bueno, esta noche en realidad, porque aquí ya son más de las 9 de la noche, para conversar acerca de un tema bien complejo del que se habla mucho, pero se dice poco, que tiene que ver con la política en Hispanoamérica. En algún momento lo conversaba con David, que se había propuesto el rótulo de la actualidad de la política en Latinoamérica. Y yo le dije a David, no, mejor no, cámbialo. ¿Por qué? Me decían, porque Latinoamérica creo que es, y tiene sustento histórico, creo que es un término que nos peyoratiza, nos baja, y el término correcto debiese ser Hispanoamérica porque nos une, y si no fuera por el idioma español, en este rato no estaríamos conversando y no haríamos esta comunidad tan hermosa que nos permite hacer diversas actividades en las cuales, independientemente de nuestras naciones de 200 años de origen, tenemos 500 años en el cuerpo que no se pueden modificar por decreto. Dicho eso, el rótulo de la conversación es acerca de la política, pero a mí me gustaría centrarlo quizá en un aspecto formal de la política, que tiene que ver con una situación que en el caso particular he venido estudiando en algún tiempo, que tiene que ver con las formas de gobierno, las formas de gobierno. Y quiero explicarlo a propósito de lo que está sucediendo específicamente hoy en Chile a partir de los sucesos del 2019, que ustedes conocerán, pero que lo podemos conversar más ratito cuando se abra el coloquio. Hay una situación bien compleja que está ocurriendo en Chile, pero que también, a propósito de lo que les voy a hablar, ocurrió en 1973, que también es por todos conocido. ¿A qué voy con esto? Que los diseños políticos obviamente son temas materiales, pero también una de las causas de las derrotas que podemos tener en nuestra Hispanoamérica guarda relación también con la forma jurídica de gobierno. No vamos a hablar hoy, o por lo menos yo no voy a hablar del tema de la forma de Estado, Estado federal, Estado central, no, sino que de la forma de gobierno. Tampoco voy a hablar de la forma de régimen político en su conjunto, monarquía, república, ese no es el tema,
sino que lo vamos a centrar particularmente en el tema de gobierno. Y sacaba a colación el tema hispanoamericano porque generalmente cuando en otras oportunidades me ha tocado hablar de este tema, me dicen, no, pero que tú eres anglo, a ti te gusta el régimen parlamentario porque eres anglo. A ver, no es un tema anglo. El tema de Cortes, el tema parlamentario, reconocido incluso por la UNESCO, nace en las Cortes de León en 1118. Entonces, hablar de las Cortes de León en 1118 no creo que uno pudiera ser acusado prima facie de anglo, pero hay un dato no menor. Cuando Estados Unidos, como hegemón, gana la Segunda Guerra Mundial, le impone a las dos potencias perdedoras más relevantes, que son Japón y Alemania, les impone un régimen de gobierno y no es otro que el régimen parlamentario. Y no es otro que el régimen parlamentario, siendo los norteamericanos presidenciales, que es distinto a presidencialista, lo voy a tratar de explicar, porque presidencialista es una copia mala del régimen presidencial norteamericano, que ojo, régimen presidencial norteamericano o de los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo conflicto serio en la administración Trump y con la toma de su sede de gobierno. Hace poco vimos esas imágenes. Bien. Quiero centrarlo en lo siguiente para que podamos luego conversar acerca de qué es la política, para qué sirve la política y cómo debiéramos entendernos políticamente, independientemente de la trinchera política en la que nos toque funcionar. ¿Bien? En términos generales, a mí me gusta rescatar una frase, que es una frase filosófica antigua, pero que hace poco he rescatado, que es de Gustavo Bueno, que tiene que ver con la eutaxia de un Estado. Los Estados tienen que mantenerse y no estar en permanente conflicto por razones obvias. Es el orden el que nos llama a nosotros a vivir en sociedad. Y digo el orden para evitar, obviamente, la anarquía, etc. Pudiéramos discutirlo también. ¿A qué voy con esto? La gracia de un sistema parlamentario consiste en permitir que el Estado como conjunto no se vea afectado por la política contingente. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los problemas que sufre Hispanoamérica, y me atrevería a decir Iberoamérica, incluyendo esto a Brasil, es que tenemos la forma presidencial de gobierno. Forma presidencial de gobierno que no solamente se ve a nivel nacional completo, como pudiera ser el Perú, Colombia, Chile, etcétera, sino que se va replicando en las regiones y que se replica también en sede municipal. Y que trae como problema, uno de los conflictos que tiene, es la personalización. Hablamos de, por ejemplo, la doctora Yupanqui, que la doctora Yupanqui tiene estas virtudes o tiene estos defectos, pero en definitiva hablamos de ella. Pero no hablamos de los conglomerados que están detrás de la doctora Yupanqui. No hablamos de cuáles son las propuestas políticas que la doctora Yupanqui llevaría a cabo si es que resulta vencedor su conglomerado político, porque en realidad eso no importa. Porque nosotros como hispanoamericanos vemos como virtuoso el hecho de, no, es que votamos por las personas, no nos importan los partidos políticos, etc. Yo no vengo aquí a hacer una defensa de la política contingente en el sentido de que no exista corrupción, que los políticos no sean preparados, etcétera, 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 porque yo creo que él, como dijo Juan Gabriel en alguna oportunidad, cuando le preguntaron acerca de temas personales, y respondió, lo que se ve no se pregunta. Digo lo mismo, ¿para qué vamos a entretenernos nuevamente respecto de que los políticos son corruptos, que los políticos roban, que los políticos aquí, que los políticos allá? Si eso ya lo sabemos, lo que se ve no se pregunta. Lo que tenemos que ser capaces nosotros es de ver fórmulas sin inventar la rueda, sin descubrir la pólvora, ni creer que el agua tibia es la que a mí nomás se me ocurrió, es estudiar qué sistemas se adaptan mejor y qué sistemas evitan el conflicto y evitan que el Estado, por ejemplo el Estado peruano, el Estado chileno se desintegre. Cuestión que puede ocurrir y que, por ejemplo, en el caso chileno, con la nueva constitución, está ocurriendo. Nosotros estamos viviendo un proceso revolucionario en marcha. Proceso revolucionario en marcha que no fue capaz de ser atacado contenido y atacado, bien digo,
por el sistema político, como sistema, porque los sistemas tienen que tener métodos de defensa, métodos de ataque, etcétera, como cualquier otro sistema. Quizá la constitución del modelo chileno, lo podemos discutir en términos económicos, brindaba ciertos buenos números, etcétera, pero desde el punto de vista político está a la vista que no dio resultado para afrontar crisis de esta envergadura. Aquí ya voy a, por honor al tiempo, voy a centrarme en ciertos aspectos claves que creo yo son pertinentes para que pensemos, para que debatamos, para que lo analicemos. Primero, la diferencia esencial, fundamental, entre las figuras del jefe de Estado y jefe de gobierno. En materia de contratos, ahí leía recién David, mi tocayo, que fui por muchos años profesor de Derecho Civil, y la gracia del Derecho Civil, que nos une a todos, que es el mismo Derecho Civil que conocen ustedes, es que cuando nosotros estudiamos instituciones jurídicas, conforme al artículo, por ejemplo, 1444 de acá de Chile, distinguimos en las estructuras jurídicas elementos que son de su esencia, de su naturaleza y los accidentales. Los accidentales pueden modificarse, da lo mismo. Los de la naturaleza vienen predichos o por la ley, la costumbre, en fin, da igual, pero los elementos de la esencia no pueden ser modificados, puesto que si se modifican, o no existen o degeneran en otro distinto. Desde ese punto de vista, es esencial para un régimen político sano, y vuelvo a insistir con la palabra esencial, es esencial distinguir las figuras de personas naturales de jefe de gobierno y jefe de Estado. Si nosotros, como hispanoamericanos, no somos capaces de distinguir, entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, señalando que son personas distintas, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos un conflicto político, lo único que queremos es sacar al jefe de gobierno. Pero al sacar al jefe de gobierno, por ejemplo, en el caso brasileño, impeachment mediante, no solamente le estamos apuntando los dardos a ese jefe de gobierno, sino que como el presidente de la República, nuestros presidentes de la República ostentan al mismo tiempo la calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, cuando atacamos a un jefe de gobierno, ¿qué puede ser? Si esa es la gracia de la política, llamémoslo así, partidaria, que en tanto obra humana uno pueda meter la pata, pero si lo vamos a modificar, si lo vamos a sacar, no podemos afectar la eutaxia, el mantenimiento de las instituciones estatales en su conjunto. Algunos, al escucharme, podrían acusarme de estatista, nada más alejado de la realidad, no me interesa el estatismo, pero hay una cuestión básica: sin Estado, todo lo demás se diluye. Es el Estado el que da sustento a la ley, es el Estado el que nos protege en tanto ciudadanos, o debiera protegernos en términos teóricos. No estoy hablando del Estado en tanto política, política económica, no estoy hablando de si el Estado se tiene o no que intervenir en la empresa, no estoy en ese tema, estoy en el tema de diseño político. En el diseño político, el Estado no se puede venir abajo, porque es el Estado el sostén de las instituciones jurídicas. Nos guste más, nos guste menos. Por ello, es tan relevante que la figura del jefe o jefa de Estado no se vea afectado, no se vea puesto en tela de juicio cuando hay ataques al jefe de gobierno. Esa distinción nítida entre jefe de Estado y jefe de gobierno no se da en ningún país hispanoamericano, ni iberoamericano. Ninguno. Y yo les invito a mirar en el globo terráqueo los demás países y nos vamos a dar cuenta que presidencialistas son o algunos países del África y nosotros. Ahora vengo a traer al caso chileno, que es el más importante, y para no abusar del tema del tiempo. En muy breve tiempo de explicación. Un régimen de gabinete o régimen parlamentario funciona cuando existe un sistema electoral que converse con aquel. Y en donde lo importante son las propuestas partidarias, las propuestas ideológicas y programáticas de cada uno de los conglomerados, porque lo conversábamos recién. Hoy día emergen los movimientos sociales, pero los movimientos sociales son, llamémoslo así, inorgánicos.
La virtud de los partidos políticos en democracia es que sean orgánicos y que al mismo tiempo traspasen las inquietudes de la ciudadanía. Si los partidos políticos no definen propuestas programáticas, propuestas ideológicas, es muy difícil que el día de mañana pueda haber una cierta coherencia en lo que pueda decir un diputado de vuestro partido, un senador de vuestro partido, etc. Pero bien, volvamos al régimen parlamentario. La virtud que tiene es que cuando, por ejemplo, ustedes tres que están en pantalla salen a hacer campaña, no salimos a hacer campaña por Manuel, ni por David, ni por Isabel. Salimos a hacer campaña por APP, porque APP tiene esta propuesta y esta otra propuesta. Y que si ganamos, están garantizadas esas propuestas. El régimen parlamentario permite tener mayor honestidad con los votantes, porque el conglomerado o grupo de conglomerados que llegue a ser gobierno necesariamente tiene que cumplir su plan de gobierno. Distinta cosa ocurre con el sistema presidencial, que es muy parecido al de ustedes y el mío, en donde los candidatos presidenciales, segunda vuelta mediante, que ya es una locura, porque más encima copiamos un sistema afrancesado, ya que es el famoso balotage, en donde a las finales están los dos extremos, ¿cierto? Y cuál de los dos menos votados, y cuál de los dos más extremista al mismo tiempo. Fíjense ustedes que nos hubiéramos ahorrado el lío de las últimas elecciones presidenciales si es que el Perú tuviera realmente un régimen parlamentario, y no estas salidas intermedias que la Cámara no sé qué acusa. Esas cosas son, llamémoslo así, una mezcla, un popurrí de instituciones que no conversan, que no tienen la virtud de desincentivar el conflicto. Ojo, yo no estoy diciendo que el conflicto no exista, es de la esencia de las instituciones humanas el conflicto. El punto que tenemos que ser capaces de cómo canalizamos el conflicto. Pero bueno, entonces, en un régimen parlamentario se hacen propuestas programáticas y, por ejemplo, el caso más típico es el caso, por ejemplo, español, pudiera ser otro, en donde pongamos que gana el Partido Popular y Vox, pero no tiene los suficientes escaños para formar gobierno. Entonces, de la propuesta programática del PP y de la propuesta programática de Vox tiene que emerger un programa nuevo y ese es el programa que va a gobernar. Y ahí la gente que votó sabe que es probable que exista un acuerdo entre el PP y Vox, o es probable que exista un acuerdo entre, como hoy día ocurre, entre el Partido Socialista de España, el PSOE, y las famosas Unidas Podemos, que se llaman así, con género femenino, Unidas Podemos, aunque el líder es un señor que ustedes conocen. Pero bueno, ese es otro tema. Hay transparencia en ese sentido y se trata de evitar el personalismo. Ahora bien, y aquí viene lo interesante, y era lo que quería hacer la analogía con el Chile de 1973 y el Chile de 2019. ¿Qué pasa si hay conflicto? Y generalmente los conflictos políticos tienen que ver con lo que está sucediendo en el entorno, por cierto, pero se dan las instancias de poder. En 1973, la única salida que tuvo nuestro país no fue otra que sufrir un golpe de Estado. Más allá de si estaba bien, estaba mal, no vamos a entrar en esa discusión. Yo creo que independientemente de nuestro color político, creemos preferible que no existan los golpes de Estado. Yo creo que eso es un axioma que todos, independientemente de nuestras camisetas personales, podríamos llegar a la conclusión, ¿cierto? Una verdad que diga que preferimos evitar los golpes de Estado. Eso, no creo que exista alguien que me diga, sí, preferimos los golpes de Estado. Eso por una parte. Por otra parte, se prefiere la estabilidad a la inestabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que haciendo una abstracción, si existiere o hubiese existido régimen parlamentario en el Chile del 73 y en el Chile del 2019, Chile del 2019 que, ojo, es tan violento lo que allí ocurrió que en este rato estamos cambiando la Constitución. Me atrevería a decir que institucionalmente es más grave lo de 2019 que lo de 1973, lo podemos conversar más rato. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que si hay conflicto político, las cámaras o quien actúe como órgano colegiado puede censurar al jefe de gobierno, se mantiene el jefe de Estado, que era la diferencia que les hablaba recién, se mantiene el jefe de Estado,
modificamos al jefe de gobierno, y si el conflicto se mantiene, se traspasa a elecciones, y con eso se da una válvula de escape al sistema. Válvula de escape que es muy necesaria a momentos políticos que en los cuales ustedes, imagínense, hace poco, ¿cuántos presidentes de la República tuvieron? Y el problema es que no es que tuvieran tantos jefes de gobierno, si da lo mismo. Si el jefe de gobierno, honestamente, en los países civilizados, da lo mismo. Lo que importa es que el Estado no se vaya al diablo. Eso es lo importante. Porque los gobiernos cambian. Son las instituciones las que quedan. Entonces, régimen parlamentario mediante, nos evitamos ese conflicto, se modifica el gobierno, y frente, por ejemplo, a la discrepancia que hubiera entre el Ejecutivo y las cámaras, o la Cámara, se llama elecciones, y en definitiva es la ciudadanía la que tiene que responder, pero no con personas determinadas. O sea, no vamos a responder hablando de don David González, porque en realidad don David González, y esta es una cuestión que no responde el régimen presidencial, don David González, perdóname David que te pongo de ejemplo todo el rato, pero es para la ilustración. Don David González, igual que todos ustedes, igual que yo, igual que todos, se va a morir. Antes, después, viejito ojalá, pero muere. Y no podemos sostener un régimen político en la figura presidencial del profe, la Keiko, el Piñera, la Bachelet, por sus características personales, sino que lo que nos interesa, o nos debiera interesar en una nación civilizada, es que si acaso APP llega al gobierno, entonces va a imponer el lenguaje inclusivo. ¿Vamos a hablar todos en todes cuando llegue APP, o APP no está con el todes? Cuando llegue APP va a tener esta política económica o esta otra. APP es abortista o es antiaborto. APP es pro matrimonio igualitario. En fin, pudiéramos estar hablando muchas cosas que son contingentes hoy. Pero lo importante en este tipo de regímenes es que despersonalizamos. Y uno de los males que tenemos en nuestra Hispanoamérica es que estamos detrás de personas, y estas personas pueden cambiar su visión de acuerdo a conveniencia, y eso favorece la corrupción. Porque mientras más despersonalizamos, menos corrupción teóricamente debiera haber. Porque se evita el favoritismo interno. No sé si me estoy explicando bien. Porque como hay un tema de programático, da lo mismo que sea Manuel o David el que sea hoy día el presidente del gobierno. Porque tanto David como Manuel tienen nuestro programa de gobierno en donde está lo que nosotros queremos y donde la ciudadanía votó por esos temas. Pero resulta que hoy día en los países hispanoamericanos hay un señor Bukele que a lo mejor lo está haciendo bien para algunos, mal para otros, pero en este rato dependemos de la buena voluntad de Bukele. O sea, si mañana Bukele se vuelve loco, que ha pasado, que a mi juicio a veces Piñera parecía que no estaba en su sano juicio, o pudiera no estar en su sano juicio el actual presidente de Chile, quizá. Pero vamos a esperar que lleguemos a esos niveles de acusación constitucional para que el jefe del Estado se vea complicado, o tenemos que buscar mecanismos técnicos o a lo mejor menos dramáticos para dar salida. En derecho comparado, el sistema parlamentario lo permite. No estoy diciendo apología completa al sistema parlamentario, sino que tal cual como la democracia, pareciera ser el menos malo de lo que hay. No estoy diciendo que sea la panacea, ni que los regímenes, ni que los países que tengan sistema parlamentario sean virtuosos y anden de la mano y miren el horizonte con un mejor futuro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que con conflictos precisos, como los que sufre permanentemente Hispanoamérica, golpes de Estado, ni hablar, estallidos sociales, porque así pareciera que se les llama a los neogolpes de Estado, pues estallidos sociales, se disfrazan de pseudo movimientos populares para conseguir, por ejemplo en el caso de chileno, nada más y nada menos que el cambio de la Constitución. Cuestión que no solamente ha sucedido en Chile, sino que también en Colombia. Quisiera finalizar esta breve exposición remarcando la necesidad
de distinguir, vuelvo a enfatizar, porque espero que salgan preguntas y van a decir, no, es que en Perú se hizo esto, lo otro. Mi contrarrespuesta va a ser, ¿existe división entre jefe de Estado y jefe de gobierno? Y la respuesta es no, no hay. Y la necesitamos. ¿Qué jefe de Estado vamos a tener? Eso es lo que tenemos que pensar. E incluso, y con esto quiero rematar, incluso el jefe de Estado pudiera ser compartido en Hispanoamérica. Miren lo que estoy diciendo. Y puede ser. Porque, por ejemplo, Canadá tiene su jefe de Estado no en Canadá. El jefe de Estado de Canadá es la reina de Inglaterra, no sé si lo sabían. El jefe de Estado en Australia es la reina de Inglaterra. Y funcionan. Y tienen régimen parlamentario y funcionan bien. Y no se hacen problemas. Y la pregunta que habría que hacerse, ¿y por qué el jefe de Estado en Canadá, Australia, es la reina de Inglaterra? Bueno, porque comparten valores fundamentales comunes. Entre otros la religión. Ojo con eso. Quisiera rematar con esto. Porque a nosotros se nos ha inventado esta supuesta separación entre iglesia y Estado, y pelea, y cuento, y literatura, y bla, 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 bla. Pero resulta que la jefa de Estado inglés, la reina de Inglaterra, es además la papisa de la iglesia anglicana. Y los curas anglicanos son funcionarios públicos, porque entienden que la religión, al igual que el idioma, es un aspecto fundamental en las naciones. No es una cuestión como pudiera pensarse decimonónicamente que es privado, qué sé yo. Es un tema de pegamento interno. Si nosotros pensamos fríamente, ¿qué nos une como hispanoamericanos? En este rato es obvio, está ahí enfrente, por eso es obvio, porque está en la vía, obvia, está aquí, estamos hablando español y espero que nos estemos entendiendo bien. Y que no por el hecho de yo de ser chileno ustedes no me estén comprendiendo, porque yo, la verdad es que cuando siempre me reúno con amigos peruanos, qué sé yo, más que ver diferencias veo similitudes. Y nuestra similitud está en el idioma que tenemos que rescatar, que tenemos que profundizar y que es nuestro deber mantenerlo. Porque en este rato estamos sufriendo ataques, y digo estamos, porque esto nos afecta a todos, estamos sufriendo ataques de neolengua del lenguaje inclusivo, neolengua supuestamente mapudungún, aymara, quechua, coya, que no sé qué más, en España del catalán y no sé qué, y pareciera ser que lo que nos une es el español. Y en algún momento también lo que nos unió fue la religión cristiana, la religión católica. Que son valores, más allá de si uno cree o no cree, esos son otros temas. Lo cierto es que la reina de Inglaterra es la papisa del Commonwealth. Nosotros quizá es la oportunidad que tenemos para pensar jefe de Estado común, sistema parlamentario, en mi humilde opinión, que nos va a permitir en el futuro evitar los conflictos, pero no pensando en que el conflicto no va a existir, sino que más que de evitar, enfrentar los conflictos. Y las formas de enfrentar los conflictos son, aunque suene raro decirlo de parte de un abogado y de un aspirante a la política, porque generalmente aquí te dice que todos mentimos, que qué sé yo, que bla, bla, pero la verdad es que no. Es la honestidad. Y la honestidad parte por casa. ¿Cuáles son las propuestas programáticas de vuestro partido? ¿Vuestro partido está de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Por ejemplo, ¿está de acuerdo con el feminismo radical? Por ejemplo, ¿está de acuerdo con el Greta Thunberg, por decir temas de contingencia? En la medida que nuestros conglomerados políticos no sean transparentes en atención a decir esta es nuestra propuesta programática, más difícil va a ser que se vuelva a dar esta simbiosis que tenemos como deber tenerla con nuestros representados. Vuelvo a insistir, si en Chile hubiese tenido régimen parlamentario en 1973 y en 2019, créanme que nos evitamos una serie de problemas, no todos, por cierto, porque no aspirar a la perfección es una ridiculez,
pero lo que sí tenemos que aspirar es al orden y la seguridad jurídica, que son los que en definitiva es lo único que un orden jurídico puede prometer. Eso, estimados amigos. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, René. Si me permites, Manuel, bien, antes de hacer una pregunta reflexiva para nuestro invitado, que quería aprovechar para saludar fraternalmente a algunos amigos que también están asistiendo y que nos ha dado mucho gusto, ¿no? Como bien lo mencionaba René, está con nosotros Olivia Cabeza, que también está cerca de Santiago de Chile, y nuestro amigo Daniel, que se encuentra en México, ¿no? Quienes nos han acompañado hoy, y creo que alguien más por ahí se me escapa, pero bueno, les agradecemos mucho de que estos espacios que se abren en cualquier país de Latinoamérica, o de Hispanoamérica, como bien dice René, sirvan de escenarios para que participemos, ¿no? Activamente, y desde aquí veamos qué realmente necesitamos en el diagnóstico para cambiar un poco las dinámicas, ¿no? Donde hablábamos hace un momento, los movimientos sociales son los grandes protagonistas en casi todos los países hispanos, mientras que los partidos políticos están en un segundo plano, relegados cuando deberían ser los que deben ir adelante, ¿no? Con sus militantes y las propuestas, pero así va. Bien, dicho esto, René, te escuchaba el sistema presidencialista, pero también hay un sistema semipresidencialista, ¿correcto? Correcto. Porque bueno, he leído un poquito por acá, por allá, que forman parte de los sistemas políticos de cualquier país del mundo. Entonces, en ese sentido, quería que nos pudieras hacer una reflexión. eh, ¿Qué le viene bien a un país hispanoamericano como el nuestro? ¿Lo presidencialista, lo semipresidencialista? Y hay otros términos más que ahorita no recuerdo, porque hay una gran cantidad de terminología. A ver si nos puedes ampliar un poquito más, René, y de repente con un ejemplo para saber qué es lo que realmente podemos adoptar Ujú. para repotenciarnos e innovar en política, ¿no? Porque también hay que innovar. Gracias. Claro, gracias a ti, David. Mira, muy pertinente la pregunta porque generalmente aquí se apela a una tradición de nuestros países que dice, no, que nosotros siempre hemos sido presidenciales, pero siempre ¿de cuándo? Pues de 200 años, y 200 años, con 200 años tú no cuadras la caja en términos históricos, porque es casi de chiste. O sea, imagínate si el día de mañana nosotros nos enfrentamos a los chinos y tú le dices, mi historia es de 200 años, te van a mirar y se van a reír de ti en tu cara. Y una historia de 200 años es un chiste. Creo que ahí en ese aspecto tenemos que volver a la tradición, y la tradición nuestra consiste en la diferenciación del jefe de Estado y jefe de gobierno, entendiendo eso como fundamental, más allá de si damos preponderancia a un unipersonal, colegiado, etcétera. Como les dije recién, la esencia consiste en distinguir al jefe de Estado del jefe de gobierno. Si somos capaces de aquello, podríamos primero retomar nuestra tradición hispánica, que no es española, cuidado, no quiero que se me acuse tampoco de pro español, porque el Estado español también tiene 200 años igual que nosotros. Quizá una tradición hispánica que la tenemos adherida a nuestro ADN, y que la compartimos y que nos permita el día de mañana ser potencia. Ahora, tampoco se trata de unificaciones así de decir, unámonos entre todos, porque eso tampoco va a funcionar. El régimen semipresidencial, si tú lo miras, por ejemplo, en el caso portugués, funciona también separando esas figuras que te hablaba recién. Y lo otro, que generalmente se acusa de monarquistas a los que proponen el régimen de gabinete o parlamentario. Hay que tener cuidado ahí, porque en el caso alemán, fíjate que nosotros, Perú y Chile, somos como re buenos de copiar lo alemán, así como que lo alemán es bueno y o lo anglo es bueno, qué sé yo. Pero para ir al caso alemán, en Alemania hay presidente de la República por una parte y jefe de gobierno por la otra. Por ejemplo, la señora Merkel, que todos ubicamos, ¿cierto? Que hasta hace poco fue jefa de gobierno, solo fue jefa de gobierno, más nunca fue presidenta de la República de Alemania, porque hasta hace poco era presidente de la República, lo pueden Wikipediar, un señor Schleiermacher, o como se pronuncia, porque la verdad que no, al alemán no es muy fuerte, pero bueno, si nosotros buscamos, el presidente de la República cumpliría roles de jefe de Estado,
que son roles, llamémoslo así, si se hace un mundial de fútbol en Perú, el que corta la cinta del mundial de fútbol es el jefe de Estado. Que pudiéramos llamarle presidente de la República, da lo mismo. Pero el punto está en que si tenemos conflictos políticos, no tengamos como válvula fusible al jefe de Estado. Eso es lo importante, independientemente de la nomenclatura, sino que el fusible lo sea el encargado del gobierno. Y en definitiva, ¿quién lo provee? En un régimen democrático se supone que la representación está dada por los electores. Los electores votan partidos, los partidos forman un congreso o un parlamento, como se llame, y ese parlamento forma otra pequeña cámara que se llamaría gobierno, y desde el gobierno aparece un primus inter pares. Vuelvo a insistir en esto de que no hay que inventar la rueda, ni descubrir la pólvora, ni nada de eso, porque ya está hecho. Y ese primus inter pares es el jefe de gobierno. Jefe de gobierno que tiene que tener el respaldo de sus aliados políticos, y cuando se pierde el respaldo, se autocensuran, y quien dirime es el electorado. Si el electorado no tiene la participación, entonces vamos a seguir teniendo grupos de presión, movimientos sociales, que ojo, un espectador, llamémoslo así, ingenuo, podría decir, oh, qué bonito que se creen estos movimientos sociales, pero la verdad es que esos movimientos sociales no traen nada bueno desde ningún punto de vista. Lo único que traen son pulsiones destructivas a los regímenes políticos. No estoy diciendo que la política en este rato se comporte bien, porque ya sabemos que el actuar de nuestros políticos no es el mejor. Pero tampoco eso significa que el día de mañana toda esta situación se resuelva a punta de mítines, de funa. No sé si me explico. El concepto de funa, scratch, no sé cómo se dirá hoy día en Perú, pero acá en Chile le decimos funa. La funa, la montonera en España, el scratch en Argentina. Funciona con la oclocracia, que es el peor de los regímenes que han existido siempre. La oclocracia es el gobierno de la muchedumbre. Y nosotros, como por ejemplo en este caso, yo creo que lo somos todos, profesionales de lo que tratamos de hacer, lo que menos necesitamos es un gobierno del populacho. Porque el populacho lo único que quiere es empalar gente en la plaza pública, guillotina mediante. Esa es la fórmula como resuelve el populacho el cuento. Si nosotros no somos capaces de pensar regímenes serios desde el punto de vista político y transparentes, lo que nos queda a la vuelta de la esquina es el populacherío corriendo por las calles, desatado, caos social, mítines y las imágenes que ustedes pudieron ver en televisión a razón de lo que a partir de 2019 está ocurriendo en Chile. No sé si respondí con eso la pregunta, pero sistemas semipresidenciales hay. Un ejemplo es Portugal. Perfecto, muchas gracias. Hay un audio. Bien, vamos a dar pase también a la doctora Isabel Yupanqui, y después de la doctora vamos a dejar abierto a aquellos que quieran hacer alguna pregunta respecto a esta exposición. Doctora Isabel, si está por ahí, adelante, por favor. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Tuve un poco de problemas con el audio. Bienvenido, doctor René. Vamos a ver si retoma el audio, ¿no? Un segundito. Si algo le pasó, parece que se pegó. Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Es con respecto a los partidos políticos. Sabemos muy bien de que hablar de partidos políticos actualmente es relacionarlos a la corrupción, pero ya en la exposición que hizo usted, señor René, prácticamente nos manifiesta de que ya no tenemos nosotros que centrarnos en la persona, sino en sí, en el partido político, ¿no? Cada partido político, considero, debe tener pues su militancia,
¿no? Organizada, sobre todo, porque podemos concebir en estos tiempos partidos políticos sin militantes, y ello no apoya pues a la democracia, ¿no? Además, los partidos políticos deben asumir su mística, su ideario, sus principios, sus objetivos, sus valores, su visión de plan de gobierno, en donde todos hablen un mismo idioma y pues cumplan el fin supremo de la política, que es el bien común. La pregunta al respecto, y más que todo, más que una pregunta, un aporte de su parte, ¿no? En lo que respecta a qué innovaciones considera usted importantes para que los partidos políticos sean sostenibles y logren cumplir con su visión. Sí, gracias, doctora Yupanqui. Mire, lo estábamos conversando al inicio, quizás en off. Yo creo que la pregunta ahí fundamental, o sea, la respuesta a su pregunta, y es fundamental el tema de la definición programática e ideológica de cada uno de los partidos. Yo sé que existen partidos instrumentales que se forman para una X elección y vamos haciendo la caja y todos nos preocupamos cuando hay elecciones. Ya, por ejemplo, Manuel es candidato en tal distrito, ya, y vamos todos y pasamos plata, y Manuel, y le sacamos fotos y lo levantamos y que hable cualquier tontera en la radio, total, lo importante es que salga Manuel. Ahora, ¿qué cree Manuel? La verdad es que no importa, porque como estamos en el negocio político, no sé, pues, por ejemplo, hay series que yo recomiendo para ver la Realpolitik, esta de, ay, se me olvidó el nombre, ¿no? Se me va a ocurrir un rato más, es de Netflix, se me olvidó en este rato, pero hay una serie muy buena de la política en Netflix, me voy a acordar en un rato más. Pero bueno, aquí voy con la respuesta, doctora Yupanqui. En que eso que ocurre, en este ejemplo que le daba con don Manuel, sucede porque no sabemos realmente cuál es la propuesta ideológico-programática de APP. Porque no sabemos. Porque confiamos en que exista buena gente. Pero si usted pregunta o hace una encuesta en este rato a ustedes mismos y hacemos un barrido ideológico de cosas como, por ejemplo, tema de lo que él planteaba recién, Greta Thunberg, a favor o en contra, no sabemos. Entonces, una de las claves, creo yo, para ir despersonalizando, porque la despersonalización, a mi juicio, produce profesionalización. Claro, porque ya evitamos lo que Max Weber hablaba del tema del carisma del político. Y claro, obviamente vamos a elegir dentro de nuestro grupo a los que sean más carismáticos, que tengan mejor facilidad de palabra, etc. Pero no podemos, como conglomerado, dar todo al carisma. Y eso, como les decía recién, favorece la anticorrupción. Porque si sabemos de antemano cómo la doctora Isabel Yupanqui se va a comportar en una votación en el Congreso respecto al lenguaje inclusivo, por ejemplo, nosotros sabemos, porque de acuerdo a nuestro trabajo, que se levantó como propuesta sólida, ideológica y programática de PP, que el lenguaje inclusivo daña a los alumnos, los daña, no les beneficia, les produce conflicto, incluso los disléxicos, cuando hablan en todos, todas, todes, se crean problemas. Entonces, como partido, nosotros definimos que estamos en contra del lenguaje inclusivo. Si la doctora Yupanqui llega al Parlamento y vota a favor del lenguaje inclusivo, ¿qué cree usted que está pasando ahí? ¿Cómo le respondemos a nuestros electores? Porque a lo mejor a ese personaje que está en el Congreso, claro, corrió dinero y no sé qué. Por eso insisto en que cuando se hace programa, cuando se profesionaliza, yo no estoy diciendo que no exista corrupción, pero por lo menos es menos probable que esté presente, que la haya. No sé si me expliqué bien con esa. Y la serie es, ya se la digo al tiro, espérenme, la voy a buscar porque es muy buena. Trabaja el actor de American Beauty. Se me olvidó el nombre, voy a buscarla. Está en el chat, René. Ah, sí, ¿cuál es? A ver. House of Cards, gracias, Mario. Esa, House of Cards.
Tiene parte fea, sí, ojo, control parental ahí en House of Cards, pero esa es política de verdad. O sea, es serie para adultos, digámoslo así. ¿Y en qué consiste la política? La política consiste en que si en este rato estamos los cuatro, Manuel, David y usted y yo, sabemos que en algún rato nos vamos a acuchillar, porque así funciona. El punto es cómo evitamos que ese acuchillamiento no sea solo todo el día una lucha constante por el poder. En algún rato tiene que profesionalizarse. Y la forma de profesionalizarse es despersonalizándola. Porque si usted la despersonaliza, lo que van a estar encima van a ser las propuestas, no las personas. Yo creo que lo peor que le ha pasado a la política en Hispanoamérica es la personalización. Hablamos siempre de la Kirchner, la Bachelet, el Fujimori, que de Keiko, que es hija, que no sé qué, que la cuestión, que el profe, que habla mal, que bla, 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 bla. Pero poco sabemos en realidad de la política del famoso profe. Eso. Sí, gracias, doctor René, porque básicamente ello responde también justamente a que los candidatos presenten una propuesta basada en ese ideario y que esta propuesta dentro de sus objetivos estratégicos a lograr, pues tengan un seguimiento por la población, ¿no? Que le permita hacer una rendición de cuentas. Toda vez que actualmente hay mucha desconfianza, ¿no? Y además también los jóvenes, por ejemplo, muy poco quieren involucrarse en la política, pero no debe ser así, porque la política es algo que va a beneficiar a una sociedad, ¿no? Pero está mal vista actualmente en Hispanoamérica, ¿no? Las vacancias que se quieren dar constantemente, los líos, ¿no? Por el poder, justamente porque está personalizada muchas veces, ¿no? Los partidos que solamente convocan a sus militantes en campaña, ¿no? Y se pierde esa mística en el transcurso del tiempo. Si una elección se da en 4 años, ¿no? Y se hace campaña, por ejemplo, el año 2022, y luego olvidamos a los militantes hasta la próxima campaña, Claro, estamos eso es. perdiendo esa mística, ¿no? Entonces, necesitamos que los grupos políticos pues sean sostenibles, ¿no? Y apunten al desarrollo humano como fin último. Asimismo, a la libertad igualitaria como cimiento de una sociedad justa, porque se está perdiendo la confianza y estamos alejando a nuestros jóvenes de la política. Y sabemos que el ser humano, así como es eminentemente social, también es eminentemente político. Todo ser humano nace político prácticamente, pero ya pertenecer a un grupo es que tenemos que seguir esa mística y no formar élites, ¿no? Porque hemos visto desaparecer muchos partidos por ello. Y lo que ha causado, ¿no? O ha sido el efecto, la separación de diferentes personas importantes de la política. Entonces hay personas muy idóneas que no se involucran porque justamente estar en política es que te van a dañar la imagen, es que te van a decir de todo, y lejos de propuestas actualmente, y no solamente en el Perú, también se ve en Hispanoamérica, en los diferentes países, ¿no? De América Latina y el Caribe, ¿no? En las campañas son para desprestigiar a mi oponente. Entonces, en ese sentido, considero de que al oponente se le hace la competencia con propuestas, más que con el desprestigio que casi siempre se ha dado, ¿no? Entonces, considero una ponencia, doctor René Navarro, muy interesante, muy importante, pero ya queda también en la sociedad misma y en todos nosotros en innovar las prácticas
políticas para hacerlo sostenible y que cumpla su verdadero fin. Correcto. Isabel, solamente un tema. Quizá concuerdo con usted en el sentido de que los jóvenes no participan en la política institucional, partidos políticos, pero sí participan mucho en los movimientos políticos, que son los que As- en este rato, o sea, que hay juventud en política, la hay. Lo que pasa es que quizás está en otro lado la forma de hacer política. Y eso es lo que nosotros como generación, llamémosla así, intermedia, no fuimos capaces de captar, porque como creo, como los partidos no han sido capaces de sostener sus propuestas programáticas, es más difícil que un joven pueda identificarse con un partido X o uno Y, por decir algo. Pero de que hay jóvenes en política, los hay. sí, Participan como es la posmodernidad, pero de que hay. sí, tiene razón. Bueno, sigamos involucrando a nuestros jóvenes en la política y que ellos más adelante pues dirijan el Estado de la mejor manera, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, agradecemos la participación de la doctora Yupanqui. Si hubiera o alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado, puede levantar la mano, por favor, y en orden le vamos a dar pase. Bien, vamos a darle pase entonces a nuestro amigo el doctor Mario Reina para su pregunta. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. René, un gusto Hola, tenerte con Mario. nosotros esta noche. Eh, Hay un problema, ¿no? Los políticos siempre prometen que van a realizar ciertas cosas y luego, a la hora de la hora, hacen a veces lo contrario, inclusive, o no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Me parece que el problema sería, pues, la democracia, ¿no? No es perfecta. La gente vota por otra persona para que llegue a una finalidad, haga una cosa. ¿Cree usted que se podría llegar a tener una democracia perfecta? Es decir, que la gente, en lugar de votar por personas para que hagan cosas, se voten directamente por propuestas. ¿Podría llegar a Latinoamérica o Hispanoamérica a ese nivel? ¿Hay algún ejemplo de repente en el mundo de países que puedan hacer eso? Esa es mi pregunta. Gracias, René. Gracias a ti, Mario. Mira, el tema, llamémoslo así, hay suertes de democracias digitales y todo eso, pero yo soy enemigo a veces me acusan de misoneísta, o sea, de aversión a lo nuevo. Insisto en que no hay que inventar la pólvora ni la rueda. Por ejemplo, en los, siempre usamos o nos llenamos la boca con la democracia griega. Yo creo que Mario tú lo tienes que saber, pues, que los griegos, que la democracia, que los griegos y los griegos y los griegos. Y resulta que los griegos tenían un método de elección de cargos por sorteo. Y yo te pregunto a ti si conoces uno actualmente vigente por sorteo. Son poquísimos. ¿Y cuál es el punto del sorteo? El punto del sorteo es que tienen que estar habilitados todos para ejercer cargo. Entonces, quizá avanzando en mecanismos de sorteo, ampliamos la base de los participantes, pero al mismo tiempo ampliamos los deberes de los participantes, porque en cualquier momento uno podría asumir el rol de distinguir, por ejemplo, ejercer el poder versus administrar el poder. Y la política contingente debiera basarse en la administración. Y claro, en temas contingentes hay cosas que pueden ser dejadas qué sé yo, al voto de la mayoría. Aprovecho de recomendar un texto que lo voy a dejar enseguida en el chat, que es La Voz del Pueblo del padre Benito Jerónimo Feijó de 1726. Se llama así, La Voz del Pueblo. Si tú lo lees, que está en un perfecto español, te pido que lo leas, te vas a dar cuenta que también hay un fundamentalismo democrático, como lo llama Gustavo Bueno, que todo tiene que ser decidido democráticamente, y no es así. Yo, por ejemplo, te pregunto, ¿tú mandarías a democracia directa la construcción de un puente? ¿Democracia No. directa para la operación de un cáncer? Creo que no. Entonces ahí es donde nos perdemos. Nos perdemos también en el tema de una exacerbación de la democracia. No estoy planteando con estos regímenes no democráticos, sino que profundizar democracia también implicaría, por ejemplo, hacer sorteos.
Y el sorteo, como decía recién, implica que la base tiene que estar preparada para asumir ese desafío. Bueno, y si no está preparada, bueno, entonces no hay participación y se produce lo que los mismos griegos llamaban el idiota. El idiota es el que no participa, porque no le es ajeno. Y el tema político es contingente. Y como, Que dice que no le gusta la política, pero después se está quejando de los políticos que tenemos. correcto. Ahora, y también es responsabilidad nuestra, si no estoy diciendo que todo sea gratis, pero va en este tipo de cosas, en abrir los debates. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchísimas veces enfrentar el hecho de que todos son presidencialistas porque sí. No hay ¿cómo se llama? Una reflexión. Y te Es como el, insisto, es como el imagínate matrimonio. cuando Perú, ¿cuántos presidentes de la República tuvo en un momento determinado? Creo que como 7 o 5, no me acuerdo. 5. Ya, pero y en esos 4 años, ¿se llamó intermediamente a elecciones? No. En un régimen parlamentario, al primer conflicto, si no es superado, da lo mismo los 4 años. Pueden haber elecciones año por medio. Pero para eso se requiere un sistema. Y el sistema parte transparentando las propuestas, en donde Mario Reina, si es parte del APP, sabemos ex ante que Mario va a votar de tal o cual manera, porque esa es la forma que tenemos los militantes de APP de saber que cualquiera que esté ahí lo va a hacer de esa manera, porque eso es lo que hemos decidido, porque lo recogimos, porque no sé qué. En fin, eso. Muy bien, René, gracias. A ti. Voy a David, buscar la voz del pueblo enseguida. Sí, eso suena a radio, ¿no? La voz del pueblo, muy popular. Varios Claro. programas de radio usan ese término, claro que sí. No, pero les invito a David, leerlo porque es buenísimo, porque de alguna manera desidolatra esto de la bondad popular. Si, ojo, si el pueblo igual hace cada... Claro, yo sé que no es políticamente correcto decir algo antipopular, Ujú. pero cuidado, pues, vuelvo a insistir, haríamos un puente por votación popular. A lo mejor la necesidad del puente sí, pero la estructura del puente, creo yo que la matemática no resiste democracia. Ujú. Perfecto. Manuel, adelante, eh, te escuchamos. Adelante. doctor, mis felicitaciones por su exposición. Gracias. Quisiera a usted preguntarle sobre su apreciación, ya que conoce bastante la política. Hispanoamérica, Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Nicaragua. Ahora, todavía Chile de repente no. Pero estos países generalmente piensan en la distribución de la riqueza. Eh, y los países desarrollados desarrollan la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica. Estamos a años luz de de esas potencias que manejan esto. ¿Cómo avisora el futuro de Hispanoamérica en esas condiciones? Doctor, por favor. Sí, no muy bien, porque como decíamos recién, los movimientos sociales han tomado llamémoslo así, el rol político que hasta hace poco desempeñaban los partidos políticos organizados. Al desorganizarse, produce también desorganización y hace que no estemos pendientes de lo que debiéramos estar como Estado, como política de Estado, que es distinto a la política de la administración de un candidato de turno X. Entonces, los temas de ciencia y tecnología e innovación, que no tienen que necesariamente estar estrechamente vinculados a un tema económico específico, guardan relación con la posibilidad de que, por ejemplo, en tema de innovación, países que salieron hace poco de una guerra mundial hayan sido capaces, como Finlandia, de ponerse a la cabeza con Nokia en la telefonía celular. Y no significa que los finlandeses sean mejores que nosotros. Nosotros, ustedes, los peruanos, tienen ingenieros maravillosos que quizás no tienen el deslumbre, habida cuenta un régimen político enquistado en situaciones personales. Yo me atrevería a decir que hay arquitectos, hay ingenieros chilenos, argentinos, peruanos, maravillosos, que no pueden tener
ese tiraje a la chimenea, porque los partidos políticos tampoco tienen un centro, un núcleo de investigación. No están preocupados de eso. Pues están preocupados de la elección. Y no están preocupados de darle al país, ya sea a través de una solución privada o pública, porque para estos efectos da lo mismo, de salir del atochamiento tecnológico, que en algún momento nos va a pasar la cuenta. Por ejemplo, ahí ciertos sectores de izquierda llevan la delantera porque, claro, la promesa es fácil de comprar, pero tecnológicamente hablando es otra cosa. Yo no soy ingeniero, soy abogado, no más, pero entiendo que existen y que las propuestas esas tecnológicas debieran ser parte de la oferta programática que debieran tener los conglomerados políticos. Yo firmaría en este rato que ningún partido político en Hispanoamérica lo tiene, porque no es tema de ellos, que creen que se hace por generación espontánea. Muy bien, perfecto. Vamos a dar pase también a otra mano levantada, la doctora Jacqueline Romero. Jacqueline, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos y todas. Felicitar al doctor René por tan interesante tema que nos está planteando. Como entendemos, la política nace para servir a las personas, trata de buscar la calidad de vida en las personas. Sin embargo, cuando hablamos de la psicología de la política, nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Porque en la psicología de la política vamos a analizar la personalidad de la persona, disculpen la redundancia, y la masa, en la psicología en masa, y cómo esto influye en el poder político, ¿no? Y definitivamente nos ponemos de pronto a analizar qué tipo de líderes tenemos. Ahí no lo escuché muy bien, disculpe, parece que está muy bajito el ¿No me audio, no sé escuchan? cómo la oyen ustedes. Yo la escucho bajito, bajito, bajito. Ah, ya. Voy a volver a repetir en todo caso. Disculpa, no sé si mi audio está mal. ¿Sí me escuchan? Muy bajito, pero ahí parece que, no sé si los demás lo oyen bien. ¿Sí me escuchan? Se escucha bajo, sí. Ahí. Ahí un Ahí sí. poquito mejor. Un poquito más alto. Ya. Bueno, voy a volver a repetir. Disculpa, no sé qué pasa con mi audio. Bueno, felicitarlo, doctor, por el tema que nos está presentando. Y le explicaba, decía de que la gestión, la política en sí tiene un fin. Y el fin de la política es servir al pueblo, ¿no? Servir a las personas para que éstas puedan tener calidad de vida. Pero nos podemos centrar un poco en lo que es la psicología de la política, entendiendo de pronto cómo la personalidad del líder y de la masa en sí van a influir en ese poder político. Y eso nos invita a nosotros a reflexionar el tipo de líderes que tenemos, ¿no? Y cuál sería el perfil idóneo para elegir un buen político. El que me antecedió, el doctor Mario Reina, él decía, pero los candidatos prometen y de pronto cuando llegan ya no cumplen lo que prometen. Definitivamente eso está muy ligado a la personalidad y la psicología de la masa, ¿no? Porque cuando nosotros vemos psicológicamente quién es el más votado y quién tiene más seguidores, neurológicamente también lo comprobamos cuando hablamos acerca de la neurona espejo que copia, modela, sin querer de pronto elegimos a un candidato, porque nosotros no conocemos en sí a las personas. Porque si nosotros conociéramos a los candidatos en sí, de repente cometeríamos menos errores de elegir a un candidato pues corrupto, mentiroso, deshonesto. Eso no lo vemos a simple vista, ¿verdad? Entonces, yo consultaría a usted, ¿no? ¿Cómo tratar en este caso, de conseguir que la masa en sí, las personas, los seguidores, tengan más cuidado para poder elegir a un líder que cumpla hasta cierto punto con las condiciones para ser un buen político? Gracias. No, tremenda pregunta, gracias Jacqueline. Mira, es súper complejo lo que tú dices y quizás no haya respuesta a tu pregunta porque, a ver,
Esto es como cómo nos comportaríamos nosotros frente al berrinche de nuestros hijos. Dándoles en el gusto, pareciera que así se comportan nuestros políticos, dándoles en el gusto al berrinche social. Y no creo que eso sea sano, bajo ningún aspecto. Bajo ningún aspecto es sano que los padres se comporten de acuerdo al berrinche de turno. Quiero este dulce, quiero este otro dulce, etc. Eso por una parte. Y de acuerdo a lo que conversamos hace unos minutos, mientras más despersonalicemos, menos nos tenemos que preocupar de ese tipo de situaciones. Porque lo que no nos debiera interesar la personalidad de quienes ocupan los puestos de gobierno, lo que nos debiera interesar es las propuestas de, vuelvo a insistir, ¿están a favor o no del matrimonio igualitario? ¿Están a favor o no del aborto libre? Eso es importante. ¿Están a favor o no de liberalizar la economía? ¿Están a favor o no de la educación sexual integral para los niños? Más allá del carisma o no del representante específico, porque en este rato estamos inmersos en un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. El círculo vicioso consiste en que las elecciones se transforman en reality shows, en shows mediáticos, desde el más ridículo hasta el que ustedes se pueden imaginar. Yo hasta hace poco tenía la imagen, ¿se acuerdan? Cuando parece que Fujimori fue el que empezó con este cuento de andaba en una bicicleta y se hacía el chistoso. No, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? A mí me quedó esa imagen ahí de Fujimori en bicicleta, así como algo chistoso. O este otro, el expresidente de Estados Unidos que tocaba el saxofón, Clinton, tocando el saxofón y haciéndose el chistoso. No es difícil, pero la fórmula consistiría en la aglutinación ideológica, porque todos dicen que hay que despercudirse de la ideología, pero es la ideología la que nos va a traer conflictos. Vuelvo a insistir, ideológicamente, APP, ¿en qué cree? Si nosotros sabemos en lo que creemos, es menos probable que nos aparezca un candidato con colores propios. Es menos probable que la personalidad del líder nos pase la cuenta. A menos que, por realpolitik, por los hechos, asumamos que estamos entonces abandonados al carisma del líder o a las payasadas que pueda hacer verbigracia, y aquí me van a perdonar si hay, bueno, no hay, pero espero me perdonen. Vean ustedes las mañaneras del actual presidente de la República de México. Tiene matinal. Y pareciera que al pueblo le encanta eso. Le encanta tener un bufón de matinal. Entonces ahí, porque la respuesta a Roxana sería como, no sé, rápida y decirle, sí, tenemos que tratar de que elijan las mejores personas. Pero si elegimos las mejores personas, no resolvemos el problema de qué pasa con si esa muy buena persona se nos muere. Vuelvo a insistir en que da lo mismo la persona para estos efectos. Creo yo, honestamente, que lo que importan son las propuestas, los temas de fondo. Imaginemos que en este rato nosotros somos un partido político, todos los que estamos acá. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros vamos a llevar si nos toca ejercer el poder? ¿Qué caracteriza a un candidato alcalde nuestro al del partido del frente? ¿Por qué el candidato alcalde nuestro va a hacer mejores cosas que el del frente? Ahora, si a eso le sumamos carisma, buena onda, disposición, bla, 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 el tema publicitario, ¿por qué no? Pero de fondo, la unión política no es otra que la unión que tiene que ver con aspectos de fondo, aspectos fuertes, aspectos como por ejemplo el tema de la migración descontrolada. O sea, porque pareciera, mire lo que le voy a decir, que hasta hace poco Chile tenía migración peruana hacia Chile, ¿se acuerdan? Que era fuerte en los fines de los 90, principios de los 2000, y Perú como que no tenía esos problemas, y ahora parece que Perú los tiene más que Chile, con el tema de venezolano fuerte. Espero no equivocarme, pero pareciera que es así.
Entonces, respecto de la migración, ¿cuál es la propuesta concreta que tenemos? Porque en temas de esa naturaleza hay que distinguir lo que es ética de lo que es moral. Porque éticamente, si por ejemplo todos tenemos una raíz cristiana, ¿cierto? O una raíz católica, vamos a decir que claro, hay que ayudar, hay que dar comida, hay que dar asilo, hay que dar refugio, pero eso es una respuesta ética. Pero ¿es la respuesta moral desde el punto de vista político? ¿Corresponde aquello desde el punto de vista político? ¿Basta con abrir las fronteras así nomás? Esa solución, que es una solución política de verdad, tiene que ser tomada de cara a la ciudadanía, de distinguir, claro, si yo veo una persona que está sufriendo, yo como René la ayudo, pero ¿puedo yo traspasar mi ética personal al Estado, a la defensa de las fronteras del Estado? Y ahí el tema, llamémoslo así, de las características personales, porque lo otro sería hacer un test psicológico. Y yo le aseguro que si hacemos un test psicológico no queda ningún político de los que conocemos hoy día, ninguno. La mayoría sería por, a lo menos, oligofrénico, un poquito. No estoy poniendo muy pesado con los políticos, pero pareciera que es así, ¿eh? No sé si alguno resista un test de IQ, IQ se llama el del coeficiente intelectual, o algún otro Sí. test psicológico sería complicado, pero No sé. esas cosas se van minimizando cuando las encauzamos en un tema programático, y donde le volví a repetir, da lo mismo que esté Manuel, que esté David o que esté yo, porque usted sabe ex ante, de antemano, que tanto Manuel como David como yo, respecto al tema de no meterse en los temas sexuales con los niños, estamos claros y ninguno va a votar en contra, o en contra de lo que nosotros ya habíamos previamente transparentado de cara a nuestro electorado también, que es el que nos tiene que pasar la cuenta. Muy bien, perfecto. Jacqueline, ¿tenías alguna otra inquietud? Tenías la mano levantada. Sí, disculpe. En efecto, a lo que usted manifiesta, ¿no? Si hacemos un test psicológico, quizás no tengamos o nos quedemos con pocos políticos, ¿no? En eso sí. No claro. quedaría ni yo en este rato a lo mejor. Sí, es así, ¿no? Sí, es triste decirlo, pero realmente sería así, ¿no? Pero yo tengo una duda cuando usted refiere que las propuestas no dependen mucho de quién venga. Yo digo, pero no todas las propuestas favorecen a las personas, porque quienes se reúnen para hacer propuestas, no, obviamente, no todos, no lo sé, podrían tener una personalidad sana. Entonces, ¿qué tipo de propuestas plantean? Y si es que esa propuesta podría beneficiar pues a las personas, ¿no? Porque lo que se busca dentro de la política es que las poblaciones más vulnerables se vean beneficiadas, que son los niños, ¿no? Los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, me queda un poquito la duda. No sé cómo me podría usted aclarar esa duda que tengo. Gracias. Claro, es que eso es la política, justamente lo que tú acabas de decir es en la política. Cómo resolver la res pública, la cosa pública, qué es lo que más nos interesa. Si nosotros como conglomerado político queremos levantar, por ejemplo, temas vinculados con adulto mayor, por poner ese punto. Porque, ojo, atendido el tema demográfico, porque lastimosamente somos personas que tienen cada vez menos hijos, vamos a conseguir que seamos una población más vieja. Eso es un dato, es un hecho. Tenemos jardines de adultos, así como existen jardines de niños, kindergarten, ¿cierto? ¿Tenemos jardines de adultos? ¿Lo hemos pensado o no lo hemos pensado? ¿Dónde vamos a ir cuando seamos más viejos? Pensando en que antes que la familia tampoco tiene la misma organización que hasta hace pocas décadas. Entonces, la respuesta es la misma que di al principio. En la medida que los conglomerados políticos sean transparentes en sus propuestas programáticas e ideológicas, tú puedes de antemano colegir, inferir cuál va a ser el pronóstico de comportamiento de esos políticos. Porque la ideología
Sí importa. Sí importa lo que yo piense. Sí importa a qué adhiero. Sí importa en qué creo. Porque eso en definitiva te va a permitir a ti tener o no la confianza política conmigo. Si eso es, porque no es un tema personal, necesariamente. Ahí se coló un audio. Sí, parece que el audio por ahí nos falló. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta a nuestro expositor, por favor, en sala? Bueno, más bien, si me permiten otra participación. Con Sí, adelante, adelante. respecto a las propuestas, ¿no? Necesariamente tendríamos que ver, considero, el contexto mundial, el contexto hispano, el contexto regional y el contexto local. Conocemos muy bien que las propuestas tienen que estar basadas en justamente políticas, en necesidades que se van a convertir en políticas públicas, ¿no? Para ello, nosotros ya conocemos las políticas de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, ¿no? Con su agenda al 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, que también tiene la intención, pues, de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Son 17 objetivos que se tiene que tener en cuenta a nivel nacional, y a nivel regional va, además de contextualizarse, ¿no? De las necesidades de la región, van a constituir un desarrollo concertado para el desarrollo de la región y de la localidad. Pero además, estas propuestas deben estar necesariamente planificadas. Entonces considero, no sé, doctor René, si usted también me puede dar ahí un aporte, ¿no? Considerando de que en realidad quien está liderando, pues, una candidatura, un grupo político, un partido político, debe sustentar sus propuestas, ¿no? Porque de hecho tiene que ser sustentable y a la vez sostenible, ¿no? Y por ese mismo hecho debe planificarlo. Y eso es lo que realmente debe presentar. Y esa planificación, ¿no? Como lo dije en mi intervención anterior, debe tener un seguimiento popular, porque básicamente va a, por decirlo así, aterrizar en un objetivo, ¿no? Entonces, ya no estaríamos cayendo en que solamente, pues, ofrecemos, pero ¿en base a qué? ¿No? Tiene que haber un lineamiento, tiene que haber una implementación a corto y a largo plazo. Pero ojo, que estas propuestas tienen mucho que ver con el presupuesto, con la disponibilidad presupuestal, ¿no? Con el dinero que existe en el fisco de cada estado. Porque sería muy sencillo presentar una propuesta maravillosa ante los ojos de los demás, ¿no? Pero de pronto, cuando ya se llega al poder, se ve limitado porque el presupuesto no abarca para cubrir o para la ejecución de esa propuesta. Y viene el desencanto, el desengaño de la población, ¿no? Y muchas veces la población no lo toma como que no hay presupuesto,
para ejecutar esa propuesta. Lo toma como que sí hay presupuesto, pero ¿qué pasó con ese presupuesto? Y luego allí vienen las críticas. Por eso que las propuestas deben ir de la mano con la disponibilidad presupuestal y básicamente ya deben estar también planificadas, tanto las propuestas como la disponibilidad del presupuesto. Solo así podríamos tener una gestión pública ágil, ¿no? Y sobre todo con resultados. Pero si en el camino de plasmar estas propuestas, nos vamos a encontrar con estas limitaciones, las ideas pueden ser muy buenas, ¿no? De cualquier persona. ¿Quién no quiere lo mejor para los demás? Yo creo que no exista ser humano, ¿no? Con cualidades que les ha llevado a un nivel político amplio, que les ha llevado a un estatus, no hablo de economía, a un estatus social, ¿no? De liderazgo, que no piense en el bien de su sociedad, de su contexto, de desarrollar a las personas, ¿no? Y cumplir, pues, básicamente los índices, ¿no? Que le requiere como objetivos trazados. O asimismo, elevar, por ejemplo, los índices de desarrollo humano, ¿no? Minimizar o mitigar los índices de pobreza, los índices de anemia, los índices de analfabetismo. Yo creo que todos tendríamos ese ideario. Pero ¿en dónde está en sí, ¿no? Vamos a llamarlo el meollo del asunto, es en que nuestras ideas pueden ser muy grandes, pero es que necesitamos tener un Estado con menos burocracia para poder brindar la disponibilidad presupuestaria. Es allí en donde muchas veces se estancan las ideas y no llega a donde debe llegar. Por ejemplo, tenemos un canon minero en Miraflores, pero no lo tenemos en Comas, ¿no? ¿El canon Entonces, refiere a como royalty, dis- una cosa así? ¿A eso refiere canon? un presupuesto Ya, ya. ya de regadías mineras Ujú. que se distribuye para poder cumplir con ciertas ejecución de obras a beneficio de la población. Pero le voy a hablar diferente porque de repente usted no está conociendo lo que es Miraflores y Comas. Vamos a decirlo en términos más amplios, ¿no? Llega en los lugares en donde pues el estatus económico, ahora sí hablamos de estatus económico, es alto, mas no llega a las zonas de extrema pobreza. Ujú. Entonces también tenemos un tema de inequidad en la distribución de la riqueza. Y eso no solamente pasa en el Perú, ¿no? Hace unos años estuve en Honduras, Guatemala, El Salvador, México, y la realidad es parecida. No existe nada diferente, ¿no? Con muchos más altos índices de pobreza, pero que eso significa que hay una mala distribución, ¿no? De presupuesto. Entonces, hablar de propuesta es soñar en algo grande, pero ese sueño que a la vez es una visión y que se constituye en una visión compartida, ¿no? Porque es para todos, ¿no? Y constituye prácticamente el sueño de una masa, ¿no? Como ya lo decía la doctora, ¿no? Cuando hablaba de la
psicología de las masas, ¿no? Todos ellos esperan algo de esa propuesta. Y ese sueño tiene que ser, pues, realizable, ¿no? En el tiempo y en un determinado periodo. Pero si no hay ese presupuesto o esa meta, muchas veces no se alcanza, ¿no? Entonces, lo que queda es agilizar todo lo que tiene que ver, pues, con el logro de metas, de objetivos, para que podamos cumplir en el tiempo y que la distribución del presupuesto de la nación sea más equitativo, ¿no? En ese sentido, porque nuestros políticos pueden ser muy buenos, nuestros candidatos pueden ser lo mejor, pero si es que tenemos esta llave, ¿no? Que está cerrada o que tiene, pues, necesitamos una herramienta especial para abrirlo, yo creo que también es parte de no cumplir algunas propuestas, ¿no? En ese sentido es mi intervención. Y concuerdo completamente con usted, Isabel, pero insisto en mi punto, que por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a lo mejor más sencillo, pero que es más ilustrador. Se está discutiendo acá en Chile el tema, bueno, en todos lados, el tema de los cambios de sexo a granel. A granel me refiero al por mayor. Muchacho de, no sé, 12, 13 años le da con que es mujer, o a la inversa, mujer le da con que es hombre y quiere hacerse una cirugía de pecho. Cirugía de pecho significa volarse los senos, porque ahora se cree hombre. Y usted me va a decir que tiene que ver eso con el presupuesto, tiene que ver la base ideológica respecto de qué cosas se van a financiar y cuáles no. Porque, por ejemplo, hay tendencias que dicen que a raíz de esta locura en relación al género, hay que financiar este tipo de cosas. Entonces, si un partido tiene claro su norte ideológico, va a votar en contra de, por ejemplo, hacer cambios de sexo gratuitos. Al por mayor me refiero, no estoy hablando de aquellos casos específicos, complejos, de disforia de género, que estadísticamente son minoritarios, pero que lastimosamente se están convirtiendo en moda. Entonces, por ejemplo, imagínese usted en un municipio X del lugar en donde usted esté, chiquito, que le van a crear una oficina de promoción de los derechos de la mujer y que no sé qué más, y que hay no sé cuántos secretarios, periodistas, encargados de relaciones no sé qué más, y que supuestamente con eso va a fomentar los derechos de la mujer. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y con eso realmente estamos favoreciendo a nuestras mujeres? Entonces, ¿cómo decirlo? Ese norte ideológico es el que nos permite ex ante decir, mira, nuestro partido tiene claridad presupuestaria en estos aspectos, porque no va a gastar plata en esto otro, sino que se va a focalizar en aquello. Y ahí recién miraba en el chat, y que me lo sopló perfecto Daniel, una fórmula por lo menos para mí atractiva, viniendo yo de otro espectro ideológico. Yo vendría de un espectro ideológico de lo que se conoce como tradicionalmente como socialdemocracia, ¿correcto? Socialdemocracia que he abandonado después de 2019 por los hechos violentos revolucionarios que estamos viviendo hoy día, una revolución roja, ¿sí? O posmoderna, llamémoslo de esa manera. Entonces, ¿qué partido en el concierto internacional lo está haciendo mejor? A mi juicio es Vox, lo pusieron recién en el chat y comparto. Porque es la claridad ideológica la que te permite a ti el día de mañana, por ejemplo, si estás sentada como concejal, no sé si se llaman así, también allá en Perú los municipios tienen concejales, ¿cierto? Y el alcalde y qué sé yo. Entonces tú, Isabel, estás ahí, tú quieres promover porque tú dices la distribución de la riqueza, está enfocando más los recursos. Y yo te digo, ya, yo soy el alcalde, pero yo quiero poner una oficina de género porque aquí voy a pagar favores políticos, y en definitiva para eso sirve. Piensa tú que la ministra de género en España es la mujer de Pablo Iglesias. Si así de descarados son. ¿Te fijas? Entonces, apito del medio ambiente,
a pito sacan leyes de que, por ejemplo, no se puede usar el plástico, pero resulta que el plástico está en todos lados, que la ONU y no sé qué más. La claridad ideológica, Isabel, es la que nos va a permitir el día de mañana tener claridad de que nuestros diputados, nuestros concejales, nuestros no sé qué, los que sean que ejerzan esa cuota de poder, no la van a despilfarrar porque hay un barrio ideológico atrás, hay profesionales, etc. Esto requiere de un trabajo súper complejo porque, vuelvo con la metáfora de los niños. A los niños no les gusta lavarse los dientes, po, cuando son chiquitos, ¿cierto? No les gusta. Nosotros los papás les tenemos que decir, oye, lávate los dientes, que no sé qué, que bla, bla. No les gusta tomar medicina, las encuentran malas. Pero nosotros los papás somos, oye, tómatela igual, aunque sea mala, etcétera. Entonces, el paternalismo corre de lado y lado. Y la corrupción, mira lo que voy a decir, una vez lo dije con un colega mexicano de la Universidad de Guadalajara y me retó. Me dijo que yo estaba mal. Pero no estoy mal, porque yo soy más amigo de la verdad que de Platón, por lo menos en estos aspectos. La gente es corrupta. No solo son los políticos corruptos. La gente es esencialmente corrupta, porque la gente se vende en las elecciones. Y pasa aquí, pasa en Perú, pasa en México, pasa en todos lados. Es que tienen necesidad. Sí, pero el que se vende, da lo mismo si es rico o pobre, se vende. Y una persona que se vende es una persona corrupta. Y la gente se vende. Se vende ya sea por promesas ilusorias, etc. Entonces, ese cambio, llamémoslo así, paradigmático, que en definitiva no es un cambio, sino que hacer las cosas tranquilamente en algún momento llega cuando te tocan a ti temas más profundos como pudieran ser la educación sexual de los hijos. Cuando llegue ese momento en el Perú, ahí se van a alinear, llamémoslo así en términos ideológicos, para seguir una línea. Porque lastimosamente en el globo se están viviendo procesos en donde quizá el eje hoy día no es izquierda-derecha, sino que es globalismo-soberanía nacional. ¿Están los peruanos preparados para tomar ese tipo de decisiones o las va a tomar la ONU? Por muy buena onda que sea, porque tú sabes que la ONU está por la paz, la buena onda, las caricias, las sonrisas, ¿cierto? La felicidad. Pero en el día a día sabemos que eso no existe, que eso es quimera. Entonces, estamos nosotros, los hispanoamericanos, chilenos, peruanos, argentinos, lo que sea, llamados realmente a tomar nuestras propias decisiones. Las vamos a tomar en la medida que yo pueda confiar en ti, Isabel. Y yo voy a poder confiar en ti cuando tú pienses parecido a mí. Y para yo saber si piensas parecido a mí, tenemos que transparentar nuestra ideología. Eso que en los años 90, 2000 se decía, no, la ideología ya no importa. ¿Se acuerdan que decía Tony Blair andaba con ese discurso? No, aquí había un candidato de centro derecha, Lavín, que él era el político no político. No, los políticos no sé qué, y la cuestión que la ideología no separa. No, es al revés. La ideología, la filosofía, los principios nos unen. Lo que necesitamos es saber en qué cree David, en qué cree Manuel, en qué crees tú, Isabel. Porque si yo sé lo que tú crees, yo confío en ti. Y sé que no vas a gastar la plata en una mole, qué sé yo, de burócratas que en definitiva no van a servir. Esto no significa ser antiburócrata, porque ojo, hay a veces otros, no sé, como tipo libertario, que creen que hay que eliminar el Estado completo. El otro extremo de la locura no corresponde. Pero sí hay este otro tema de avanzada ideológica que lo veo complejo. Yo lo resolvería así. O por lo menos así, honestamente. A lo mejor por eso no participo hoy en política activa, porque quizás estaría fuera. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar entonces con nuestro amigo Marino Velarde, que levanta la mano, y vamos cerrando esta ronda. Adelante, Marino. Buenas noches, David. Buenas noches, amigo ponente René David Navarro. Bueno, te saluda Marino Velarde y no sé si compartes esto. Acá en el Perú, pues estamos ante una sociedad enferma, René. Yo veo que las autoridades tienen graves trastornos de personalidad porque están negando una realidad fuerte a nivel de dirección, de gestión pública.
estamos, me parece a mí, llenos de psicópatas, de narcisistas, de gente indolente. Bueno, ese es un tema, como tú dices, es como decirle al niño no llores, y esa es una realidad. Ahora, no hay un programa, René, Acá acá, estamos no igual hay o un peor. programa, no hay un ideario, o sea, no hay ideología. Los partidos no tienen ideología, son simpatizantes que se juntan, hacen grupos, y si gana, bacán, y si no, se retiran. Y bueno, ¿por qué? Por un ejemplo tan simple te doy, no lo voy a hacer muy larga. Por ejemplo, acá la Seguridad Ciudadana, David, o René, David, el objetivo, por ejemplo, la visión de seguridad ciudadana que se plantea en el papel es que hay una participación ciudadana desde la integración y la organización de los barrios, de los territorios. Pero ¿sabes qué injerencia? Un policía, un policía que no conoce nada de organización territorial. Comanda un coronel, un comandante, el alcalde, el gerente, un gobernador regional o un presidente del Perú desde el Ministerio del Interior, que corre así por la zona de la policía, la Dirección Regional Territorial Policial, le dan a un policía que solamente sabe de represión, de atrapar, de ver delitos, de atrapar personas que roban, que hurtan, y no conocen de territorialidad desde el aspecto comunitario. Entonces, fíjate, la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera. Otro ejemplo es la salud mental. La salud mental, el MINSA, el Ministerio de Salud, le da al psiquiatra. No sé si hay un amigo psiquiatra, no estoy en contra de los psiquiatras, pero le da un psiquiatra como que si los dueños fueran los psiquiatras y no le da realmente pues un equipo multidisciplinario. O sea, piensan de que, por ejemplo, los 4.000, casi 5.000 niñas de entre 11 a 15 años que están embarazadas solamente en una región de la libertad, de entre 11 a 15 años están embarazadas, no le dan importancia. Entonces, hay mucha personalización. Yo creo que ahí el político desconoce y el político pone gerentes o pone manos derechas para que comanden porque le dicen chicheñor, chicheñor y chicheñor. Entonces, y para terminar, yo pienso que también la estructura de, de la, de la gestión de los políticos no miran pues esa reestructuración que tiene. Acá hay un centro llamado CEPLAN, Centro de Planeamiento Nacional, René, en donde ya nos dice hace años que la política y la en gestión pública está enferma, es decir, está disfuncional, es burocrática, es corrupta, no hay una mirada como debe ser. Entonces, todo recae en lo que realmente comentabas en ideología. Fortalezco esto, pero no sé, de repente esta consulta te doy. eh, no se mira a los jóvenes porque los jóvenes están viendo como si alguien estuviera viendo a Pablo Escobar. Los jóvenes creen que alguien, un político los va a salvar y realmente terminan siendo, porque digo, acá en el Perú hay presos, hay sentenciados y siguen postulando y postulando. Entonces, dime, ¿sería bueno de repente a un futuro que un partido político o alguna organización política se pueda sostener en un trabajo ya desde trabajar de repente desde el aspecto con escuelas de liderazgos, pero sostenibles en el aspecto de forjar cuadros con la idea de que sea una participación mancomunada y democrática de ellos? Bueno, no sé si esa pregunta cabe acá, pero yo creo que los políticos adultos ya pues están estructurados, como decía un paisano tuyo, Otto Kemmer, un gran psicoanalista social, ya están estructurados, ya construyeron el edificio y para tumbarlos hay que sacarlos de raíz. No sé si la niñez o de repente la adolescencia o la juventud se pueda trabajar mucho esos aspectos, no necesariamente políticos, sino tener esa visión para que mañana más tarde sea distinto un país hispanoamericano. Eso. Sí, no, pues, es muy complejo lo que acabas de plantear, te agradezco el comentario. Y claro, lo que pasa es que estamos hablando quizás de las formas de gobierno y qué sé yo, y son demasiado elevados para problemas más contingentes, más reales, pero hay un punto que hemos perdido: las redes sociales, ¿ya? Y hoy día las redes sociales son el Facebook, pero el Facebook no es una red social. Una red social de verdad es una iglesia, es un colegio, una escuela, son los apoderados, son los amigos, son las familias, etcétera.
eso de alguna manera se han perdido los lazos que permiten tejer una verdadera red social, y que ahí tú en las comunidades se pueden vivenciar las reales carencias de cómo solucionar la cosa pública. En la medida que no fortalezcamos las redes sociales verdaderas, las redes sociales materiales, y que, como te decía, se hacen en el día a día. Lastimosamente, piensa tú que la pandemia hizo que ocupáramos este tipo de fórmulas de comunicación que son maravillosas, pero son como el bisturí. Pueden servir para acuchillar a alguien en la calle o para operarlo en un quirófano. Entonces, esto que estamos haciendo ahora de hablar por Zoom es maravilloso, pero también a lo mejor nos impide conversar con nuestros vecinos. Piensa tú, por ejemplo, te cuento mi caso personal, hasta hace poco yo vivía en un condominio en donde no conocía a mis vecinos, no, así de simple, porque no hay interés en conocerse. En cambio, ahora vivo en un tema más rural, y aquí sí nos importa comunicarnos, porque lo necesitamos. Estoy en un lugar alejado y qué sé yo, y hizo que me metiera al cuerpo de bomberos, porque aquí no hay policía. Estoy poniendo un ejemplo súper práctico mío. Entonces es esa necesidad social de que el hombre es un animal político, un animal social. Eso no lo inventé yo, lo dijo Aristóteles. Y esa es la fórmula, no hay otra fórmula. La fórmula es que, por ejemplo, en los colegios, cuando tenemos hijos y hay reunión de apoderados, fíjate tú que nadie quiere ser presidente de ese curso porque no le interesa, ¿no? Y eso es política también. Eso es política. Y esa política está abandonada porque no hay noción del deber, no hay noción de la obligación. Está la pedida nomás, el derecho, ay, que yo quiero, que me falta, que la pobreza, que la desigualdad, pero en ningún rato está la obligación de decir, oye, ¿sabes qué? Hoy día es miércoles, los miércoles tengo que ir al partido, por decir algo. O el miércoles Te tengo que entendí, no sé qué otra cosa. te Aquí voy a entendí, leer, dice, Daniel, propiciar un mito te entendí. fundante si se propicia otra generación de políticos. Ah, claro, estrategia a largo plazo, por cierto, pero en la medida que hagamos comunidad. Y ahí nos perdemos, porque yo creo que hay que tener un equilibrio de realidad e ideología presente, no hacerles quite. Eso yo creo que sería la fórmula. Y rescatar nuestras Te raíces, entendí, te entendí. Claro. Disculpa que ya radicalizarnos sea en el lo último sentido que de agregue. encontrar nuestra raíz. Exacto, identidad y trabajar la territorialidad, que usted lo llama comunidad, con redes Claro, sociales que alcancen a llegar, porque sí, realmente, pues, y todo se reúne, todo se junta, las familias, las claro, organizaciones perdona sociales de Marino, pero base por se ejemplo tú juntan. hablaste recién de salud mental. ¿Cuántos problemas de salud mental nos ahorraríamos conversando? Y pareciera que estamos enfermos mentalmente porque no hablamos. O que, por ejemplo, y mira lo que te voy a decir, que no hay confesión. Porque piensa tú que hasta hace poco la confesión con un cura te ayudaba a cuántos problemas mentales. O el ser padrino de un niño. Ibas al bautizo, tú eras padrino, claro, pero oye, no es el bautizo nomás por la gracia de nuestro Señor, no, sino que significaba que tú te tenías que hacer cargo de ese hijo, si es que morían los padres, por ejemplo. Exacto. Ujú. Eso se perdió Sí, y sí, tenemos que recuperarlo. se perdió. Por eso terminaba diciéndote de que no conocen los políticos que llegan, les propones. Mira, lo fundamental de ello, y termino acá, es que, René, nos falta mucho reconciliar en la sociedad, al menos que estamos viviendo en el Perú. Y eso te doy la razón y me has hecho entender. Voy a ver una propuesta en esos aspectos. Se puede haber una propuesta en esos aspectos, no solamente la reconciliación en familia, sino la reconciliación territorial. Y yo estoy de acuerdo en ese aspecto de fomentar redes sociales. Me has dado una pauta y gracias, Daniel. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, perfecto. ¿Y quién lo diría, no? Pobre Freud, ¿no? Cuando fue calificado, ¿no? Que era un pervertido, ¿no? Y lo único que hacía era cura de charlas, lo que nos dice René, ¿no? A lo largo de toda su carrera, Sigmund Lomo Freud, padre de la psiquiatría, pero fue médico, ¿no? En sí, y bueno, nos parece que esa estrategia, pues, se puede aplicar, como bien dicen, esa cura de charlas, de alguna manera, ¿no? Podría evitar tanto tema en la salud mental. Bien, creo que eso ha sido todo de nuestra parte. Manuel, te deseo las palabras para cerrar el día de hoy. Adelante.
Gracias, David. Solo para hacer un reconocimiento, por supuesto, agradeciendo al doctor René David Navarro por su brillante exposición, conocedor del tema, nos ha ilustrado, yo creo que convenientemente. Y seguramente, David, vamos a hacer las coordinaciones para hacer un conversatorio a nivel internacional para enriquecer más el conocimiento de las personas que siempre nos acompañan. Y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su presencia, por ese interés de aprender cada vez más. Nos despedimos, todo tiene su final, pero David, quisiera darle a nuestro expositor un minuto para que se despida de su público y también David, una fotografía de recuerdo, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, agradecerle la oportunidad. Quiero aprovechar de hacer ¿cómo se llama? Un tema publicitario que David lo conoce, que es un canal de YouTube, el Matices, que se los dejo ahí copiados. Es un esfuerzo, llamémoslo así, de conversación, siguiendo la tónica de la conversación. Yo creo que eso es fundamental, en donde se hablan diversos temas y con ese propósito, pues, de que es matices, en donde no todo es blanco o negro. Las cosas son más complejas de lo que uno pudiera creer. Y les agradezco la paciencia a los que estuvieron en el micrófono y a los que estuvieron presentes también, y esperar que nos volvamos a reunir en una próxima oportunidad. Y la única forma de hacer política es haciendo comunidad, pues si lo que hicimos todo el rato es hacer política, pues si eso es, en eso consiste, en hablar. Y esa es la capacidad humana que tenemos de la comunicación. Si la perdemos, estamos fritos, pues. Y sobre todo considerando que hoy día, y ahí hay varios que me pueden secundar en aquello, tenemos amenazas serias como es el tema de la posmodernidad y del transhumanismo, en donde la tecnología, esto que estamos viviendo ahora, que nos está sirviendo mucho, también nos puede ser perjudicial al mismo tiempo. Entonces hay muchos temas por explorar. Gracias. Bien, gracias René, gracias a todos. Bien, los que puedan encender su cámara un momentito para hacer una captura de pantalla para finalizar, por favor, y como siempre hemos dicho, intenten sonreír, ¿no? Si no puede sonreír, no lo haga, pero inténtelo por lo menos, que eso es lo positivo. Están todos nuestros amigos, a la voz de 3 nos vamos a concentrar, por favor. 1, 2 y 3, sonrían, por favor, lo mejor que puedan. Gracias. Bien, una más, una capturita más. Un segundo, ya está. Muy bien, les agradecemos a todos por estar el día de hoy con nosotros. Muchos éxitos. Gracias René, gracias a nuestros amigos que han venido a otros países del mundo también a visitar. Gracias y será hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias, David. Un abrazo a todos.